¿Es lo mismo que escribimos o redactamos? ¿O cómo se va a complementar? La actividad que se venció el domingo. No ¿O es el cuál? foro que es el domingo. La de este domingo, maestra, que se vence el 19 de septiembre. Pero el foro se refiere a la pregunta de investigación, al objetivo, ¿cierto? Ya no son antecedentes. ¿Nos dice antecedentes? De la investigación. Yo entendí como que tenemos que volver a investigar un tema y subirlo al foro. ¿O entendí mal? No, es de su mismo tema. Lo que pasa es que las distracciones se hacen de manera general, pero es el mismo tema. Nada más que ustedes tienen que hacer la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos particulares y creo que también está incluida la justificación. No recuerdo bien si viene lo de la justificación. Sí, entonces voy a compartir con el grupo nuestra investigación en el foro. En el foro iban a poner nada más esa parte que corresponde al planteamiento del problema. ¿Sí? Pues nada más, la pregunta de investigación. Aquí qué es lo importante. La pregunta de investigación y el objetivo general prácticamente es lo mismo que el título de su tema. O sea, realmente, si nosotros lo leemos los tres, podemos decir, es lo mismo, nada más que uno está estructurado como tema, el otro está estructurado como pregunta y el objetivo como objetivo, porque el objetivo pues tiene su estructura, la pregunta tiene su estructura y el título tiene su estructura. Pero en realidad, si tú lo lees, dice lo mismo. O sea, la persona que no es el investigador, al ver esas tres partes, debe decir, es exactamente lo mismo, nada más que respetando la estructura de cada uno. Entonces ahí es donde sí tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la formulación de la pregunta. Si su tema ya está bien estructurado como título, pues entonces ya de ahí va a salir bien la pregunta y el objetivo general. De objetivo Maestra, general es solamente uno. Perdón, Andrea, adelante. no, perdón, no es de mí. Recuerdo que la clase pasada dijo que podía mostrarnos como un tipo de ejemplo para inclusive esta actividad de foro. Ok, sí, bueno, no lo puse en las diapositivas, pero bueno, déjenme, se lo busco en lo que hagamos unos minutitos más porque creo que sí lo había puesto, a ver, sí, déjenme, se los busco. Entonces, por ejemplo, de la actividad 1, ese tema de investigación, tenemos que escribir cuáles preguntas nos van a llevar a la investigación, cuál es el tipo de esta investigación, la hipótesis. Eso es lo que nos pasó a pedir, ¿verdad? En base a lo que hicimos en la actividad 1. Bueno, no sé si me estaban hablando a mí, que alcanzaba a escuchar alguna voz muy lejos, pero no alcancé a entender de qué se refería. No sé si estaban dirigiendo hacia mí o le estaban comentando a alguien. No, si era. Eras tú, Berenice. Sí, Ok. Bueno, si me lo puedes repetir, por favor, porque no te escuché. aquí sí menciona, o sea, lo de la descripción del problema es el tema de investigación. Ujú. Sí, en la descripción del problema es, por ejemplo, que ustedes ahí estén contando, respetando lo que han llevado de redacción, por qué consideran que su tema es un problema o por qué es importante investigarlo. Es decir, bueno, sin hacerlo en primera persona. Acuérdense que siempre la redacción es en tercera persona, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues yo detecté que a raíz de la pandemia, no vamos a utilizar yo detecté, sino yo lo estoy haciendo de forma general de que ustedes de ahí se les ocurrió hacer su tema. En las redacciones en tercera persona, bueno, se observó, o sea, pueden ustedes manejar, se observó que durante el periodo que llevábamos de pandemia, las clases a distancia no han sido no han generado conocimiento a los alumnos a nivel preparatoria, a nivel primaria, a nivel secundaria. Y bueno, sin ustedes ponerlo realmente, solamente se ha observado eso. ¿Por qué? Porque ustedes por su experiencia, porque ustedes son docentes, lo viven a diario,
o si ustedes los han comentado algunas personas cercanas a ustedes o con sus hijos lo han visto. Entonces, eso es lo que a ustedes les generó la idea con respecto al trabajo de investigación o al tema de investigación. Entonces, lo van a describir. Ustedes van a redactar en tercera persona cómo es que ustedes detectaron que ese es un problema al que tendrían ustedes que investigar. ¿Sí? Esa es la descripción del problema. No se llevan a lo mucho media cuartilla, ya si son muy extensos o muy intensos, pues una cuartilla. Pero la idea es que sea la descripción del problema, no sea mayor a media cuartilla. Cada uno de los aspectos se tienen que fundamentar. El problema en general. O sea, si tu investigación se trata de demostrar que aplicando una estrategia o una app puede mejorar el rendimiento académico de los alumnos o puede mejorar su nivel de vida o puede tener bienestar, tú lo pones ahí. O sea, pues es que se considera que esta es una herramienta, una estrategia en la cual si se aplica a tales personas o a estos alumnos o a este nivel, pues se puede observar que mejorará, o sea, se trata de investigar si puede mejorar su desempeño académico, si puede realmente tener bienestar en todos los aspectos, ¿no? Bienestar que ya en sí engloba. Ya si ustedes lo van poniendo, pues bueno, ¿qué es bienestar para ustedes? Bueno, pues ya ponen ahí lo que es bienestar. Pregunta de investigación es el tema y la hipótesis en investigaciones cuantitativas. Bueno, la hipótesis también las han manejado en investigaciones cualitativas, pero es mucho más usual o normal en las cuantitativas. Entonces, muchas veces dicen, mi investigación es cualitativa, yo no voy a poner hipótesis, o sea, está bien, porque utilizan enunciados en los cuales tienen que, de todas maneras, ser muy subjetivos, entonces ahí pues no es obligatorio, pero sí hay investigaciones cualitativas en las cuales se generan hipótesis. Ahí nosotros tendríamos que poner nuestra hipótesis del problema, ¿verdad, maestra? Así es, ¿qué es lo que vas a demostrar? Y también es un enunciado. En el caso de la pregunta de investigación es el tema, o sea, tal cual, ahorita si busco un tema, pues lo podemos estructurar la pregunta. Y el objetivo general. El objetivo general, bueno, pues siempre empieza con un verbo infinitivo, tratar de utilizar los que normalmente se nos facilita, que son de la taxonomía de Bloom, pero si no, ustedes pueden googlear en el cual le ponen cuáles son los verbos, si mi investigación es cualitativa, cuáles son los verbos que se utilizan en los objetivos para una investigación cualitativa, y ahí se los desprende, y el que mejor se acomode a lo que ustedes quieren demostrar es el que van a utilizar. ¿Ok? Y si es cuantitativa, le ponen exactamente igual, aunque normalmente aparecen los dos, o sea, investigación cuantitativa, investigación cualitativa, pero pues les va a servir tanto para el objetivo general como para los objetivos particulares. El objetivo general, como lo dice, bueno, tiene que cumplir con todo lo que se va a investigar con todo lo que se va a realizar en el estudio, y los particulares van a ser como si estuvieras haciendo en partes el objetivo general, es decir, ser un poquito más explícito a qué se refiere esto, como que lo vas haciendo en partecitas, y eso es lo que hacer. Los objetivos particulares deben coincidir con el objetivo general en el aspecto de lo que tú quieres demostrar, solamente que lo vas a hacer por partes. ¿Ok? O sea, como a veces dicen, desmembrando el objetivo general. No les puse réplica, pero pueden hacer réplica. O sea, el foro está abierto para que ustedes puedan hacer réplica. Aquí lo importante es que se les pueda, que se pueda leer la actividad o estas partes que van a ir en su tesina, y
cumplir con los lineamientos que corresponden para el primer parcial. O sea, nosotros ya tenemos que ir pensando en su parcial, que es el que ya tenemos que en semana y media, 2 semanas para que presenten su examen. Entonces tenemos que pensar en su examen parcial. Adelante, Berenice, te escucho. No te escucho, Berenice. Ya. Ok. El parcial es la recopilación de los 2 actividades que llevamos hasta ahorita, de la 1 y la 3. De todas las actividades, de hecho. O sea, porque tu tesina inicia desde la portada, el tema de investigación, y bueno, pues obviamente vamos a ir estructurándolo para que ustedes puedan tenerlo. Les voy a publicar en recursos un ejemplo de cómo debe ir estructurado para que ustedes lo vayan haciendo así. O sea, ya sus actividades ya fueron retroalimentadas, ya sus actividades, algunos ya me los entregaron hasta con las correcciones. Bueno, la idea es que ustedes nada más realicen pongan esa información en su documento que van a entregar. Por eso es que se les enfatizaba mucho en la actividad, bueno, pone esto, pone aquello, porque eso es lo que ustedes van a poner en su tesina. Y eso es lo que se va a evaluar de acuerdo a la rúbrica en el examen parcial. Ok, gracias, maestra. De nada. Entonces, sí es muy importante lo de sus actividades en el aspecto, sí coinciden con su tema. Aquellos que cambiaron su tema y las primeras actividades no coinciden con el tema, bueno, ahí sí tendrían que trabajar en lo que tienen que entregar con respecto al nuevo tema. ¿Ok? Adelante, Elaine. Maestra, para el examen, ¿usted va a ofrecer alguna guía de la teoría o nos apoyamos en el libro de texto? ¿O qué tipo de preguntas van a venir en el examen? Es la primera vez que me tocaría presentar aquí en la Universidad Ciudadana. No va a ser un examen teórico, va a ser un examen práctico, que es el avance de su tesina o el avance de su proyecto. Es decir, en el primer parcial se les va a revisar hasta justificación, que es lo que les puse en el foro. Todas las actividades que hicimos en Moodle cubre esos apartados o esas secciones para el primer parcial. La última semana, la sesión síncrona, o sea, antes de su examen parcial normalmente se los dejan abierto de viernes a lunes. Entonces, la última semana, el miércoles antes del examen, nosotros trabajamos todo eso. Para esto yo ya les subí en recursos la portada. No es la portada que les enseñé la otra vez, porque esa no es editable. Esas se las van a dar a ustedes en cuarto en metodología para que ustedes ya la tengan conformada, porque se las van a proporcionar editable. En el caso de la portada que les voy a poner, cumple con los lineamientos de la Ciudadana, de la Universidad Ciudadana, pero pues no tiene todos los colores y los sellos que tiene de la primera portada que les proporcioné, ¿ok? Pero ese es editable porque está en Word, entonces ustedes ahí nada más van poniendo los datos que corresponden a su portada. Lo único que tienen que hacer es el logo de la Universidad Ciudadana, ponerlo porque es 5x5 y yo nada más puse así la imagen para que pueda, ahí es donde va el logo, pero no lo puse de 5x5, entonces ustedes nada más lo ponen de 5x5, ¿ok? Y vamos a trabajar con lo que ustedes van a entregar, pero yo mientras les voy a ir subiendo en recursos todo lo que van ustedes a necesitar. ¿Qué van a necesitar? Bueno, pues que vamos a poner en qué consiste el protocolo de investigación. O sea, la portada, luego sigue el índice y así toda parte por parte cómo va a quedar con un ejemplo para que ustedes se basen en ese ejemplo y puedan ir estructurando el de ustedes o armando el de ustedes. Por eso la importancia de que sus actividades pues si fueran enfocadas a su tema para que no tuvieran que trabajar doble, sino que lo mismo que ya trabajaron y lo que ya se hicieron de corrección y lo que ya estuvimos ahí con observaciones, eso es lo que ustedes pongan. Y en su examen no se vean tan presionados porque pues todavía tienen una actividad previa al examen y o sea, ya lo que les publiqué, ya lo publiqué, o sea, ya no lo voy a publicar más, pero por el vencimiento está previo al examen, ¿sí? Entonces, sí se nos puede juntar mucho ese trabajo.
Por eso es muy, muy importante que sus actividades, o por eso era muy importante y le dediqué mucho tiempo a la revisión de sus actividades para que les pudiera ser lo más explícito posible y que ustedes ya no tuvieran que trabajar más, ¿sí? Y algunos pues fueron muy rápidos y ya me entregaban correcciones. Muy bien. Entonces, sí, sí es importante ir avanzando en eso. Ok, y bueno, pues sí nos van a entregar el avance de su proyecto para el examen parcial. La ventaja es que la última sesión, es decir, el miércoles, antes de su examen normalmente se los abren desde el viernes, el miércoles nosotros toda la sesión se la vamos a dedicar a ver los lineamientos que tiene cada uno de los apartados para su examen parcial y la rúbrica que se va a utilizar para el examen parcial y la importancia de que no sea plagio, de que ustedes hayan parafraseado y hayan citado bien. Porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues dentro de la rúbrica, si excede al 20% de similitud, pues sería cero. Entonces es lo que tenemos que evitar. Hay muchas cosas que salen como similitud, por ejemplo, las referencias, pues eso no las cuento. O sea, no se cuenta, aunque salga en el programa que es similitud, pues ya sabemos que eso no se cuenta. Entonces, lo que nosotros nos vamos a centrar es en revisar cuánta similitud hay con respecto a lo que ustedes han redactado. Sí, eso sí es lo que tenemos nosotros que visualizar. Principalmente los antecedentes es donde ha salido mucho más la similitud en los antecedentes, porque no por el hecho de que nosotros citemos al autor para nuestros antecedentes, no hayamos parafraseado. O sea, el parafraseo siempre se tiene que dar. Entonces, si tenemos ahí muchos párrafos que prácticamente es lo mismo que dijo el autor, solamente utiliza sinónimos, eso no es parafraseo y les va a salir el porcentaje muy alto. Entonces hay que parafrasear. Parafrasear es de que tomo la idea del autor, pero la explico a lo que yo entendí, ¿sí? Aunque sea la idea del autor y bueno, pues cito porque pues obviamente tengo que respetar la idea del autor. Muy bien, no sé si tengan alguna otra duda. Maestra, hay límite de párrafos, ¿verdad? O algo así entendí en el foro que, bueno, no hay límite, sino que referenciando que por cada punto fuera un párrafo. Bueno, lo están manejando así, pero bueno, vamos a considerar que la pregunta de investigación no es un párrafo. Puedes poner a lo mejor en qué consiste la pregunta de investigación, como Aportación. como previo a, pero la pregunta de investigación en sí no te debe llevar más que 2 renglones. De hecho, una compañera preguntó, maestra, que si es una pregunta o varias preguntas de investigación. Nada más yo les recomiendo una pregunta. O sea, realmente es la que nos vamos a centrar porque hay quienes ponen 3, 4 preguntas. Ok, bueno, tu investigación la quieres hacer de contestar muchas cosas, está bien, pero cuando se hacen más de una pregunta, siempre hay una pregunta general. O sea, es la que nos vamos a nosotros a basar y es la que voy a revisar. Entonces, yo les recomiendo que hagan una sola pregunta de investigación. No tiene caso hacer más preguntas porque como está generalizada, ustedes dentro de la misma sustentación que van a hacer de su tesis, ahí así van a hacer todas las respuestas de todas las posibles preguntas que vayas a hacer. Entonces no tiene caso que la pongas, solamente con que pongas una sola pregunta de investigación, con eso es suficiente. Muy bien, maestra, gracias. De nada. Es correcto, Hazel. El objetivo y la pregunta son prácticamente lo mismo como el título. O sea, son las 3 partes que tenemos que checar. El título, la pregunta de investigación y el objetivo. ¿Ok? Eso es prácticamente lo mismo, nada más es respetando la estructura de cada uno. ¿Cuál es la estructura de cada uno? Bueno, pues que nuestro título ya tiene ciertos lineamientos, ya se estuvieron trabajando en ellos. La pregunta, pues tenemos que tener signos de interrogación y tiene que empezar como pregunta, aunque sea prácticamente lo mismo. Y en el caso del objetivo, pues tiene que iniciar con un verbo en infinitivo y estructurar el tema para que quede de acuerdo a un objetivo. Sí, bueno,
las correcciones no he tenido oportunidad de revisarlas. Les había comentado a varios que me mandaron mensaje, pues que le estaba dando prioridad a lo que estábamos trabajando que correspondía, por ejemplo, a los antecedentes que se habían vencido la semana pasada y que necesitaban tener ustedes ya la retroalimentación para este domingo. Yo considero que ya de las correcciones va a ser muy pocas las observaciones que les pueda dar si realmente se cumplió con lo retroalimentado anteriormente. O sea, en realidad debo darme tiempo, sí, pero yo confío en que ustedes las correcciones ya las hicieron y con esas correcciones es lo que ustedes pueden poner en su documento. Cuando yo les revise, que ustedes ahí vean a lo mejor la retroalimentación, sería como para complementar si algo le faltó o bien darle la tranquilidad de que sí está bien. ¿Sí? Yo considero que ya esa actividad ya no requeriría tanto tiempo porque pues ya se había comprendido lo que se tenía que hacer. Lo que sí, pues es que estar al pendiente de que les modifique su calificación. Eso sí, ahí sí presionenme. Maestra, ya me revisó, ya me dijo esto, pero no me corrigió la calificación. Ahí sí hay que estar al pendiente, ¿ok? Bueno, muy bien. Olvidé que les iba a dar el ejemplo con respecto a objetivos y no lo puse en la presentación. Bueno, ¿les parece? Avanzamos con lo de la presentación y luego trato de darme el tiempo para buscar y a ver si alcanzamos a ver el... Es que el foro 1 en realidad no debió haber sido evaluado. Lo dejé abierto para evaluación porque estaban batallando porque se les cerraba, pero en realidad el foro 1 no tenía calificación. Yo les dije, bueno, voy a cambiar la fecha de entrega por los que habían ingresado tarde y pues tuve que ponerlo con calificación para que pudieran hacer su aportación. Pero en realidad el foro 1 no era de calificación, era nada más de participación. Entonces ahí no hay problema, todos van a tener 10. Nada más me voy a dar el tiempo. Yo creo que mañana que no tenemos labores, pues sí, ir respondiendo para que ya quede. Pero en sí no era evaluable. ¿Ok? Muy bien. Déjenme comparto la presentación. Ok, ahí se está cargando. Ya está. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la investigación cuantitativa o el enfoque cuantitativo. Y aquí lo importante es que cuando nosotros tenemos una investigación cuantitativa, ¿cómo la podemos identificar? Bueno, la podemos identificar porque lo que nosotros queremos investigar requiere de algo que sea cuantificable, de algo que yo pueda medir. Si no lo puedo medir, si no es así tan tan perceptible para medir, entonces no es una investigación cuantitativa. Esa es la característica principal. ¿Cómo podemos nosotros enfocar nuestra investigación a cuantitativa? Bueno, cuando nuestro perfil está determinado principalmente para ciencias exactas y que vas a utilizar la estadística para poder hacer la demostración el análisis de tus resultados y sustentarlos, o bien cuando vas a medir, por ejemplo, que va a mejorar el desempeño académico, que va a haber una mejora en esto, o que al implementar esto vamos a obtener esto, y pues ustedes tienen que llevar a algo que sea cuantificable, ¿ok? Eso es la característica, que sea medible todo lo que ustedes. Por ejemplo, habíamos hablado anteriormente
Si quiero medir la felicidad, pues entra algo muy subjetivo. No es que no existan herramientas o que existan instrumentos que lo puedan realizar. Sí, sí existen, pero sigue siendo de percepción, o sea, es muy subjetivo, no es objetivo. Y la otra de las características de una investigación cuantitativa es que es muy objetivo. Como bien dicen en un lenguaje más ordinario, que todo lo que nosotros podemos establecer como medida o cuantificable, eso es lo que quiero. O sea, los números fríos, las respuestas, no importa que yo te conozca o que yo sepa de situaciones, simple y sencillamente, para mí los resultados que importan son los números. Entonces, esos fríos números es lo que hace como que la investigación cuantitativa, si ustedes lo comprenden así, de que solamente son números, porcentajes, medidas exactas, precisas, que sí se mide un más menos error, pero que no es tanto, o sea, que sí tiene que cubrir con eso, entonces mi investigación es cuantitativa. Si yo voy a medir categorías, o sea, cosas diferentes, a mí me interesa ver si la persona es feliz, a mí me interesa saber por qué se comporta de esta manera, o qué refleja diferentes individuos si aplicas esto, eso ya es muy subjetivo, ¿sí? Entonces ahí pues nosotros no podemos medir la felicidad, porque a mí me pudiera parecer que la felicidad es ver a alguien sonriendo, es a alguien siempre feliz, o sea, sonriendo, riéndose, viendo las cosas positivas, y dice, pues es feliz, pero en realidad no sabemos si realmente esas características cubren para la felicidad. Y para otros puede ser la felicidad el que tenga cosas materiales y para otro puede ser la felicidad el que tenga éxito, para otro puede ser la felicidad el que le reconozcan todo su esfuerzo y así nos podemos ir. Entonces es muy subjetivo, no puedo medir tal cual, solamente puedo establecer qué es lo que me genera o qué es lo que en cierta población genera la felicidad. Entonces, eso es lo que nos está mencionando. Aquí, bueno, pues una retroalimentación grupal que lo había dejado pendiente la clase pasada. No es el APA ya sexta edición, tenemos la séptima edición, entonces ya vamos a ir dándoles introducción a cómo se va a utilizar el manual APA séptima edición. Es cuidar la ortografía y apoyarse en los conectores. Hasta este momento, la mayoría está redactando bien, siguen utilizando mucho mis alumnos, mi colegio o donde yo estoy dando clases, no es en primera persona, es en tercera persona, eso es muy importante, hay que redactar en tercera persona. Y las referencias van en orden alfabético y con alineación francesa. Hay referencias en las cuales me están poniendo solamente el link, los autores, el año y el link. No es así, hay que seguir las normas APA séptima edición, por favor. Cita de la cita. No me ha tocado con ustedes, no lo he leído en ninguno de los documentos, pero cuando es cita de la cita, o sea, que ustedes citan al autor del que están leyendo, o sea, que dentro del texto que ustedes están leyendo, el autor que ustedes escogieron cita a otro autor, esa es una cita de la cita. No es recomendable. Lo recomendable es que ustedes a ese autor que recomendó del texto que están leyendo, hay que ir a la fuente principal para poderlo citar tal cual. Si realmente es tan importante esa aportación. Si no es tan importante, pues puedes seguir con tu autor y buscar la parte importante, ¿ok? Pero no es tan recomendable cita de la cita, sino en el caso que nos llegamos a topar algo así, pues es buscar el autor en su fuente principal, ¿ok?
Los párrafos no deben de ser mayor de 8 renglones. El promedio es 6, 8 renglones. Y aquí es muy importante no repetir palabras en el mismo párrafo. A veces estamos hablando, es que la educación en México se ha visto afectada por la educación a distancia. Entonces, ya en el mismo renglón ya puse educación 2 veces. Pues eso no está permitido. Ni siquiera en un renglón, o sea, no está permitido en el párrafo, mucho menos en un renglón. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos hacer o cuáles son los consejos? Que ustedes busquen la definición y pongan la definición o bien utilizar algún sinónimo para que no se repitan palabras dentro del mismo párrafo. ¿Ok? Hay que cuidar mucho eso y eso en general. Muy bien. Volviendo a la investigación cuantitativa, habíamos mencionado que están los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Los diseños experimentales los vimos la semana pasada y ahora vamos a ver los diseños no experimentales. Los diseños no experimentales podemos tener de 2 tipos, los transaccionales y los longitudinales. En el caso de los transaccionales, ahí nos vamos a topar exploratorios, descriptivos, que son los principales, y los correlacionales causa. Pero de acuerdo a los diseños, al nivel de maestría, se pudiera quedar como descriptivos. ¿Ok? Dentro de los diseños no experimentales longitudinales tenemos de tendencia, de análisis evolutivo de grupo y de panel o tipo panel. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de diseños no experimentales? Bueno, primero, en cuanto a la clasificación de los diseños no experimentales, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, de 2010, nos dicen que quienes lo diferencian por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan los datos. A partir de dicho criterio se plantean 2 tipos de diseños no experimentales, cada uno con los diversos propósitos particulares. Es decir, nosotros podemos tener diseños no experimentales muy cortos, o sea, de un periodo corto, o podemos tener diseños no experimentales muy largos. Entonces, de ahí depende cuál de los 2 podemos seleccionar con respecto a los diseños no experimentales, considerando el criterio que es el tiempo. ¿Okay? Tenemos los diseños transversal o transeccional. Son estudios que recolectan datos en un solo momento y su propósito puede variar entre las siguientes opciones. Primero, analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado. 2, evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo. Número 3, determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un momento. Así es como nosotros podemos ver en los diseños transversales o transaccionales, en los cuales, ¿qué es lo que nos está indicando? Que solamente establecemos un tiempo corto en el cual se va a realizar este tipo de diseño. ¿Okay? A eso nos está refiriendo con cada uno de estos puntos. ¿Cómo lo podemos ejemplificar o cómo podemos dar un ejemplo? ¿Alguien de ustedes me puede dar un ejemplo de cómo sería una investigación cuantitativa no experimental, transversal o transeccional? Por ejemplo, yo, maestra, en mi actividad voy a evaluar los retos de los maestros. A lo mejor no son tan cuantitativos, son más cualitativos en cuestión de explicación y ubicándolo en una situación, en un contexto escolar y solamente a partir de la pandemia. En un grupo en una escuela pequeña son 6 grupos. ¿Pudiera ser ese? Así es. Aquí, pues, por ejemplo, tu trabajo de campo lo estarías a lo mejor
diseñando para, no sé, 2 meses, 3 meses, porque ya la pandemia ya tiene 1 año y medio, pero tú no iniciaste hace 1 año y medio. Entonces ahí nada más hay que cuidar las palabras porque estás diciendo nada más durante la pandemia, pues durante se está entendiéndose que vas desde el inicio hasta la finalización y no es No, sería así. como, a lo mejor como consecuencia en cuestión del fenómeno o En consecuencia de pandemia. de la consecuencia de la pandemia al Ujú. inicio del ciclo escolar, por decirlo así como Así es. ejemplo. Así es, especificando que tú vas a iniciar tu trabajo de campo en el 2022, por ejemplo. Entonces ya ahí ya sabemos que aunque todavía estemos en pandemia, no es el inicio y el final de la pandemia, sino que es en ese lapso de tiempo en el que todavía estábamos en pandemia. ¿Ok? Escuché una manita. Ok, Agustín, adelante. Bueno, yo lo que observé ahora que estuve buscando investigaciones es que mucha gente a raíz de este fenómeno empezó a hacer mucha investigación de la educación a distancia. Ujú. Entonces, yo creo que está creciendo en ese sentido un poco a favor de crear investigación que ahorita nos ayuda de alguna manera. Así es. Entonces, Agradezco mucho tu comentario. Sí, sí, adelante. tiene diversos enfoques, o sea, algunos son en educación primaria, otros son lo que estoy investigando yo tiene que ver con juegos, entonces ya hay muchas investigaciones que tienen que ver con juegos, Así como es. que favoreció un poquito. Yo creo que favoreció muchísimo, abrió muchas mentes. Estamos todavía renuentes al cambio, eso sí es evidente, puesto que lo acabamos de ver de que estamos en la tercera ola de contagios y los padres de familia hace un mes estaban presionando para que todos regresáramos a clases presenciales. ¿Y qué es lo que hemos observado? ¿Qué es lo que hemos observado? Niños contagiados y que han tenido que cerrar las escuelas. ¿Realmente era necesario pasar por eso cuando se pudo evitar? Porque pues todos decíamos, es que las madres de familia entendemos su preocupación porque no están desarrollando a lo mejor las competencias. Siempre una evolución, una transformación va a tener un, un inicio muy complicado y que nos da los resultados. Por ejemplo, ustedes, cada uno va a hacer una investigación y se me ocurre que ahorita que mencionaste con lo respecto a los juegos o lo lúdico, pues cuando tú vas a implementar esta estrategia en tus grupos, no lo vas a hacer directo de un día para otro, o sea, tienes que hacerlo gradual para que puedas tener resultados, porque si lo haces de un día para otro, a lo mejor el primer día te funciona porque es diferente, pero conforme vaya avanzando tu trabajo de campo y vayas viendo que ya te les hace muy normal o lúdico, tal vez los resultados no sean los mismos. Entonces, realmente la transformación o una transformación o evolución tiene al inicio todo un sacrificio. O sea, no vas a lograr los objetivos de forma inmediata, tiene que ser de forma gradual, pero eso te lo va dando las observaciones y vas por el buen camino. Si no vas por el buen camino, pues no estás dando los resultados esperados, pues entonces es cuando cambias de estrategia. En el caso de sus investigaciones, no, porque ahí lo que ustedes van a aportar es lo que arroje la investigación. Pero supongamos que ustedes ya no están para obtener un grado académico, sino que están realizando investigación para hacer aportaciones, pues ahí a lo mejor sí pueden realizar experimentos con diferentes estrategias para ver cuál es la que funciona más en diferentes niveles, pero sí establecer el mismo nivel en cada uno de los experimentos que ustedes realicen. Supongamos que así es. Pero en esta que es su tesina, pues sí tienen que concentrarse en una sola y lo que arroje su investigación, eso es lo que ustedes van a analizar, aunque no sea el resultado esperado por ustedes. No se va a manipular, o sea, ese es el resultado, o sea, yo ya lo analicé y eso es lo que me arrojó. Entonces yo creo que la pandemia nos ha traído muchísimas áreas
donde podamos desarrollarnos y nos ha dado muchísimas herramientas para poderlo hacerlo bien. Lo que creo que todavía estamos como área de oportunidad es adaptarse y responsabilizarse de esta modalidad virtual, porque estamos acostumbrados a que alguien más nos ayude a hacer las cosas. Entonces hay que cambiar la mentalidad desde primaria o inclusive desde preescolar. Eileen, te escuchamos. Sí, maestra, Muchas quería gracias, Agustín. compartirle lo que comenta usted. Hay que empezar a adaptarnos ya que esto es una realidad, ¿verdad? Ya no es simplemente porque estamos en pandemia, así vamos a seguir trabajando de ahora en adelante. Así es. Enseñarle a los niños desde pequeños, desde preescolar, que esto es una manera natural de trabajar y que obviamente es posible hacerlo en línea, ¿verdad? Desde un niño de preescolar hasta un adulto como nosotros en la universidad. Mostrarles, como comentaban, no resistirnos al cambio, ¿verdad? Estar esperanzados, como mucha gente que me ha comentado, pero esto pronto se va a acabar y ya a la vuelta de año vamos a estar en las aulas. Siento que no debemos estarles diciendo eso a los niños porque ellos están con una esperanza de que, ay, ¿para qué pongo atención en línea si al rato la maestra en la clase me va a enseñar a leer y a escribir cuando esté enfrente? Y muchas mamis, muchas mamás, mamis que conozco, compañeras que están con mis niños en la escuelita, dicen eso, no, yo no me quiero sentar con el niño, ya cuando vaya al colegio que la maestra le explique. Le digo, es que así ya se nos fue un año escolar, se nos está yendo este segundo año escolar. Dije, al rato tu niño va a pasar a prepa o va a entrar a la primaria y no va a tener conocimiento de cómo leer por sílabas o mínimo las letras, no las van a identificar porque están esperanzados a que esto cambie. Y hay que aceptar que esto ya es una realidad. Así es que tendemos a ver lo negativo, porque en realidad, ¿cuándo podíamos ver a niños que todos los días se levantaran y prendieran su computadora para tomar sus clases? O sea, aunque tú se lo hubieras tratado de inculcar antes de la pandemia, no lo habrías podido lograr porque pues iban presencial. Sin embargo, ahora ellos son súper adaptables. O sea, los adultos fuimos más renuentes y hasta la fecha para poder utilizar el cubrebocas. Los niños le decías y se lo ponían y a veces hasta te decían, no llevas tu cubrebocas, sí es cierto. O sea, ellos estaban atentos, o sea, son mucho más adaptables que nosotros cuando están a temprana edad. Entonces, realmente sí se puede trabajar en ese nivel para que ellos tomen esa responsabilidad desde chiquitos, que dicen, ay, ¿por qué tanta responsabilidad? Es que siempre ha sido así. Lo que pasa es que en la educación tradicional, como mamás gallina, no solamente las mamás, sino también las maestras, pues lo sobreprotegían y cuidaban muchos aspectos. Pero poco a poco empezaban a subir el nivel de lo que ellos tenían que lograr. Tanto que hasta antes de primaria ya tenían que saber algo de leer, o sea, al menos leer un rengloncito o hilvanar ciertas palabras. Cuando pues antes preescolar solamente era dibujar y soltar la mano y pues disfrutar y ser como que sociable, ¿no? Entonces, sí ha habido una evolución en la educación, tal vez no lo suficiente como quisiéramos, pero siento que somos más obstáculos a veces los grandes que los niños. Que realmente nosotros ponemos barreras. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto como docentes como padres de familia, a no ponerles barreras. Porque pues entonces vamos a estar truncando esta evolución o esta transformación. Que de una u otra forma a los docentes, pues ya tenemos otras habilidades y otras estrategias bien establecidas o bien desarrolladas, porque así fue la necesidad y pues que sería un gran desperdicio que regresando a clases cuando sea posible, con los alumnos que sean posibles, eso lo dejes de utilizar. Cuando es igual, seguir actualizando y bueno, pues ahora te lo enseño así, yo ahora te lo enseño así, yo ahora te lo enseño así. ¿Okay? Entonces eso sí es un punto importante. Muchas gracias por sus aportaciones. Ya saben que siempre enriquecen mucho la clase. Muy bien. Bueno,
Pues el ejemplo estuvo, bueno, ya pusimos varios ejemplos. El ejemplo con respecto a diseños transversal y transeccional estuvo muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué diferencia hay con diseños longitudinales o evolutivos? Bueno, estos estudios son aquellos que recogen datos en diferentes momentos del tiempo y pueden orientarse hacia los siguientes propósitos, es decir, estudiar cómo evolucionan una o más variables o las relaciones entre ellas, analizar los cambios a través del tiempo de un evento, una comunidad, un fenómeno, una situación o un contexto. Específicamente, los diseños longitudinales son aquellos en los cuales, por ejemplo, si nosotros queremos saber el resultado de una reforma educativa, pues con el primer año de aplicación de la reforma no vamos a tener la información suficiente para tener un criterio. Sin embargo, si tenemos toda una primera generación que sale de primaria, vamos a ponerlo de primaria, que son 6 años, pues pudiéramos tener un criterio. Y a eso se llama longitudinal, porque va en varios tiempos, pero no va a arrojar inmediatamente, sino que va a seguir. ¿Okay? Establecer tiempos para longitudinales, establecer para transaccionales, pues no, solamente es así estandarizar. No, muchas veces me decían, es que longitudinales son de 5 años en adelante. Y no es cierto. Hay varios aspectos en que en un año lo puedes tener. Entonces, hay que recordar que el tiempo es relativo, como dice Einstein, lo único absoluto es lo relativo. Entonces, depende de la investigación, es lo que nosotros vamos a considerar. Sí es cierto que la mayoría de las investigaciones longitudinales o evolutivas son mucho tiempo, pueden ser 5 años, pueden ser 10 años. De hecho, hubo una película en la que su realización se llevó en varios años, porque la iniciaron cuando la protagonista era niña, luego cuando era casi bebé, vamos a ponerle, creo que eran 3 o 4 años, y luego cuando tenía 10 años, luego cuando tenía 15 años, luego cuando tenía 20, o sea, se fueron. Y eso era porque así es la trama de la película. Bueno, algo muy análogo es con la investigación. Tu investigación puede ser que tú lo lleves a cabo en diferente tiempo porque tu fenómeno de estudio así lo requiere. Puede ser, por ejemplo, el estudio, bueno, es que el estudio que se me viene a la mente no es nada ético, sin embargo, así fue. En el doctor, hacía grandes rasgos, el doctor daba servicios, se los comenté en alguna de las sesiones, daba servicio para madres que tal vez no tenían las posibilidades de dar a luz a sus hijos, pero la condición para que fuera gratuito tenía que tener embarazos múltiples, es decir, 2, 3 o más bebés, ¿no? Esos bebés se quedaban ahí con ellos, o sea, el otro requisito era que las madres no podían mantener a esos niños, entonces les decían que los iban a dar en adopción. Y no les mentían, sí los daban en adopción, pero la condición para darlos de adopción y que no sabían las madres es que los iban a separar. Y el investigador empezaba a recolectar información desde que llegaba el primer acercamiento con la madre, todo el proceso para el alumbramiento o para dar a luz, y así hasta que estaban grandes los niños. A todos los padres que los adoptaban les decían que les iban a estar haciendo visitas porque así era el requisito, para ver si estaban bien los niños y todo, pero era parte de su investigación. No es nada ético, pero viene alusivo a lo que es una investigación con diseño longitudinal o evolutivo, que fueron varios años y varias etapas de esos niños y otras circunstancias, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos. Por eso les digo, establecer un límite de tiempo, pues no. Pero sí tiene que ser largo o sí tiene que ser significativo el tiempo para que podamos
utilizar este diseño. Okay. Muy bien. Bueno, distintos autores han adoptado diversos criterios para clasificar la investigación no experimental. Sin embargo, se puede considerar la siguiente manera de clasificar dicha investigación por dimensiones temporal o el número de momentos o puntos, el tiempo en los cuales se recolectan los datos. La investigación bueno, la voy a poner porque se me hace que no se ve muy bien y ahorita me regreso. Lo tengo en 136, pero no se ve. La investigación transaccional o transversal, los diseños de investigación de esta índole recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por ejemplo, investigar el número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en cierto momento, o bien determinar el nivel de escolaridad de los trabajadores de un sindicato en un determinado tiempo, en un punto de tiempo. ¿Okay? En algunas ocasiones, la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien en el cual es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo. En este caso, el diseño apropiado bajo el enfoque no experimental, pues es el transversal o transaccional. En cambio, otras veces la investigación se centra en estudiar cómo evoluciona o cómo cambia una o varias o más de estas variables y las relaciones entre ellas. En situaciones como esta, pues el diseño apropiado, otra vez bajo el enfoque no experimental, pues es el longitudinal. O sea, realmente esta diapositiva hace un resumen más concreto, para mi punto de vista, de lo que acabamos de ver de los diseños transaccional y longitudinal. Un poquito más claro, a pesar de los ejemplos de que ya vimos, como que esto lo podemos utilizar para reforzar. Muy bien, y bueno, este es lo mismo que puse allá. Y bueno, por el tiempo, aquí le vamos a dejar sujetos, poblaciones y muestra. Eso es muy importante, son conceptos importantes, es lo que se va a utilizar para nuestro trabajo de campo. Guadalupe, adelante. Maestra, tengo una duda. Cuando mencionó Dime. de la portada, ya la busqué en recursos, pero no la ubiqué. ¿No? Bueno, no sé si se No las la, mostré aquí o según yo sí se las había compartido, pero mira, no en hay recursos problema, lo que no, digo, en recursos no está, ya la chequé y no está. no está. Está Ok. como imagen, maestra, la portada. Si es que no la compartieron como imagen, yo les voy a compartir una de Word que puede ser editable. No es la misma portada, pero sí cumple con los lineamientos que marca la Universidad Ciudadana. Y esa es la que vamos a poner en la tesina por lo pronto. Ya en cuarto, que ustedes les den esa portada que yo les compartí como imagen, ya que se las den a ustedes editable, pues ya la van a poder cambiar. Pero en realidad va a cumplir con los mismos lineamientos de la Universidad Ciudadana. ¿Qué es lo que la hace diferente? Pues el colorido que tiene ahí con respecto a lo que ellos quieren resaltar, tanto de su logo como de las diferentes instituciones. ¿Okay? Entonces, eso es la única diferencia. Yo no se las puedo compartir editable porque no me la dieron editable, me la compartieron en imagen, que fue la que les puse, para que ustedes tengan una idea de cómo va a quedar su portada realmente. Pero la que les voy a compartir en Word cumple con los lineamientos de la Universidad Ciudadana como portada para su tesina. Entonces, esa es la que vamos a considerar para su examen parcial. ¿Ok? Y esa sí es editable porque es en Word. También, pues les voy a poner un ejemplo de cómo debe quedar la estructura del protocolo, aunque nosotros no hemos terminado todavía, vamos a quedarnos hasta justificación, pero ya vamos a ir estructurando todo lo que son las primeras páginas de su tesina y llegar hasta la de justificación. ¿Ok?
Maestra, ¿y no habría manera de que nos compartiera la imagen de la portada? Sí, se las vuelvo a compartir. Por La favor. busco y se las pongo en el mismo recurso. Ahí les voy a poner portada imagen y bueno, portada editable. ¿Por qué? Porque ya ven Ok. que aparece nada más como archivo adjunto y hasta que lo abren ustedes van a ver cuál es el de imagen y cuál es el de Word. ¿Sí? Ok, gracias, maestra. De nada. Y bueno, pues no quisiera avanzar en las otras diapositivas porque población, muestra, sujeto, conceptos que son importantes y me gustaría verlos todos completos la próxima clase. Y bueno, en esta con los inicios, pues se nos hizo súper corta, o no sé, se me hizo a mí súper rápido que ya prácticamente son las 10. Estoy tratando de buscar el ejemplo. A ver si alcanzamos a verlo. Sí, maestra, nos ayudaría mucho el ejemplo. Sí, nada más denme oportunidad, porque Maestra, cuando nos compartió el ejemplo de la tesis, donde nos fue marcando los puntos del trabajo del pasado, no, del antepasado, donde nos mostró la tesis, a mí se me hizo muy claro los ejemplos que nos dio. No sé si nos pudiera ayudar con un ejemplo sobre este trabajo que vamos a realizar. ajá. A ver, no recuerdo. Si me amplías un poquito más la información, ¿qué tema Lo que estábamos pasa es que tratando? abrió una tesis y nos fue marcando los puntos que usted marcaba en el trabajo. Ah, ya recordé. O ¿Sí sea, que recuerda? abrí un trabajo, era un artículo Sí, científico, ¿verdad? Para poder sí. identificar cada uno de los Ajá. indicadores. Ya. Sí, así, bueno, al menos a mí me quedó muy claro cuando nos explicó eso, y pues en el trabajo que realizamos me fue muy bien en calificación, pero sí me quedó muy claro con el ejemplo que nos dio. Me gustó mucho cómo lo aplicó. Sí, por eso les dije la semana pasada, pero no sé qué me pasó, que se me olvidó por completo. O sea, les soy honesta, se me olvidó. Y pues no he buscado la información donde tengo ese ejemplo, donde podemos ver muy claro cada uno de es el título, el objetivo y la pregunta de investigación. Mm, 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 mm. El vencimiento es el domingo, ¿verdad? Ese es el del foro, ¿verdad, maestro, del que estamos hablando? Sí. Porque, a ver, déjenme ver si es esta. No, se me hace que ya la encontré. A ver. Sí, esta es la que habla del objetivo general. A ver, déjenme se las comparto. Es que ese ejemplo lo apliqué el semestre pasado. También no lo había aplicado anteriormente, pero se dio que si estaban batallando, entonces les busqué ese ejemplo y está muy explícito. Nada más déjenme ver si ya me lo abrió. Es el de la tesina que dijo que quizá le llevó varios años porque tenía bastante introducción, el que nos mostró la clase antepasada, creo. Ah, sí, porque estaba muy intenso, sí me acuerdo. Digo, yo escogí uno al azar, pero sí estaba muy intenso. Bueno, aquí es cómo podemos nosotros ligar al momento de establecer el objetivo general y que sea correspondiente al problema de investigación. ¿Qué errores podemos tener con respecto al poder estructurar este objetivo general? Bueno, el problema nos dice, ¿cuáles son las principales causas del bajo rendimiento de los alumnos de cuarto grado de educación básica en la asignatura
X. ¿Cómo podemos nosotros estructurar el objetivo general? Bueno, el objetivo general quedaría diseñar un programa dirigido a incrementar el rendimiento de los alumnos de cuarto grado de la asignatura X. Si ustedes lo ven, pueden ustedes ahí detectar que ¿qué le falta? ¿Qué diferencia hay con respecto al problema? En el de arriba no dice diseñar un programa. No te escuché, perdón, alguien. Que está hablando de las causas, de investigar las causas, y abajo está ya diseñando un programa para el rendimiento, pues. Exactamente. O sea, son cosas diferentes. No hay correspondencia entre ellos. Entonces, ¿cómo quedaría el correcto? Bueno, el ejemplo correcto es, el problema sigue siendo el mismo. ¿Cuáles son las principales causas del bajo rendimiento de los alumnos de cuarto grado de educación básica en la asignatura X? Y aquí nos quedaría identificar las principales causas del bajo rendimiento de los alumnos de cuarto grado de educación básica en la asignatura X. Si ustedes se fijan, el problema y el objetivo general prácticamente son lo mismo, solamente que está respetando la estructura de cada uno. ¿Ok? La de arriba es la pregunta de investigación que coincide con el tema de investigación, pero lo establecieron como problema para el objetivo general. No sé si pudieron notar que así es. O sea, el incorrecto como era y el correcto como es. El correcto le está respondiendo a la pregunta que se está haciendo en el problema. No tanto respondiendo, solamente Está cambiando el verbo. nada más está poniendo el verbo. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? A través de identificarlo. Entonces le pone identificar las principales causas. ¿Por qué? Porque el problema indica cuáles son las principales causas. Entonces tú vas a identificar las principales causas. ¿Sí? Ese es el objetivo, que a raíz de cómo vayas avanzando en tu estudio, eso es lo que se va a obtener, o esa es la correspondencia con respecto al problema de investigación. ¿Sí? No sé si ya les quedó un poquito más claros. Con los específicos. Pues primero, las variables de investigación no guardan relación con los objetivos específicos. Aquí tenemos el objetivo general. Determinar el nivel socioeconómico de los alumnos de cuarto grado en la escuela X. Objetivos específicos. Establecer el rendimiento académico de los alumnos, donde habla en el objetivo general del rendimiento académico. Medir el grado de razonamiento verbal. Tampoco habla sobre eso. Evaluar el razonamiento numérico. Tampoco lo menciona. Entonces, como ahí podemos ver, el objetivo general es muy diferente al respecto a los objetivos específicos. O sea, no se está desmembrando el objetivo general, que es lo que les mencionaba, ¿sí? En cambio, acá si lo hacemos correctamente, tendríamos el nivel socioeconómico, que es lo que tiene como dimensión el ingreso promedio del grupo familiar, el nivel educativo de los padres y el tipo de vivienda y zona de residencia. Entonces, para nosotros poner los objetivos específicos, sí nos podemos ir con este que está ya desmembrado, desmenuzado o que está en lo que corresponde a su definición de nivel socioeconómico, y ahí sí ya lo puedo estructurar. Entonces me voy. El objetivo general, determinar el nivel socioeconómico de los alumnos de cuarto grado en la escuela X. Los objetivos específicos es identificar el ingreso promedio del grupo familiar de los alumnos de cuarto grado de la escuela X. Promedio de grupo familiar es uno de los que pusimos aquí, ingreso promedio del grupo familiar, ¿sí? El otro, nivel económico, sí,
nivel educativo, perdón, de los padres. Identificar el nivel educativo de los padres de los alumnos de cuarto grado en la escuela X. Y el tercero fue identificar el tipo de vivienda y zona de residencia de los alumnos de cuarto grado en la escuela X. Entonces, el objetivo general debe coincidir con los objetivos específicos. Nada más que los objetivos específicos, como su nombre lo dice, o particulares, es todo lo que engloba en el objetivo general. Entonces, tengo que hacer esas ramificaciones de mi objetivo general para poderlo poner en mis objetivos específicos. Por ejemplo, si ustedes van a medir el rendimiento académico, bueno, me voy a qué es rendimiento académico o cómo se mide el rendimiento académico, pongo esas ramificaciones y esas ramificaciones son las que tienen que estar en los objetivos específicos. O particulares, creo que así es como se los puse, como particulares, ¿no? Y bueno, pues nada más me faltó el tema, pero bueno, aquí no lo relacionan, pero el tema ustedes ya lo tienen. Y la pregunta de investigación aquí es lo que les quedaría. O sea, supongamos que el tema son causas del bajo rendimiento de los alumnos de cuarto grado de educación básica en la asignatura X. Y la pregunta de investigación sería, ¿cuáles son las causas o cuáles son las principales causas del rendimiento de los alumnos? O sea, los tres les tienen que quedar prácticamente igual, solamente respetando cada uno su estructura. Si quieren les pongo esta presentación porque lo vimos a lo mejor muy rápido, pero lo puedo compartir en recursos para que ustedes ahí lo tengan y les pueda servir de guía para hacer sus objetivos. Gracias, maestra. No sé si tengan alguna duda de lo que vimos, así, de esto último. No, quedó mucho más claro con este ejemplo de las filminas aquí en el PowerPoint. Se ve mucho más sencillo. Ok, perfecto. Bueno, esa es la idea. Entonces, mañana que les suba la clase, ahí en recursos, en la misma donde está la clase, ahí en recursos les voy a poner esta presentación para que ustedes ahí la tengan y voy a ponerles también la portada y lo que pueda ponerles de una vez para que ustedes puedan ir avanzando y ya conformando su tesina. Sí, bueno, la parte de su proyecto que ya está estipulado hasta justificación para su primer parcial. ¿Ok? Adelante, Esther, te escucho. Ay, maestra, una disculpa, me conecté tardecita. Pero hoy como que comentó que para el parcial iba a haber una especie, pues supongo que una dinámica distinta a los exámenes de 30 preguntas que están aplicando, o entendí mal, o sea, ¿en qué va a consistir esto? ¿Nos podría repetir otra vez? Entendiste bien. No va a ser de preguntas y respuestas, sino que ustedes van a presentar el avance de su proyecto, es decir, van a poner en un documento todo lo que han realizado en sus actividades de módulo, que han sido... Vamos a capturar solo la captura de lo que del proyecto individual. Exactamente. O vamos a adjuntar algo. No, va a ser lo que ustedes han estado realizando en actividades, lo van a poner respetando una estructura, que es la que les voy a poner como ejemplo para que ustedes ahí con ese ejemplo se basen y lo puedan ir estructurando para que lo puedan entregar como su examen parcial. O sea, ustedes nada más es lo que va a consistir con dentro de la rúbrica verificar que cada uno de sus apartados cumplan con los lineamientos. Bueno, en este caso son los criterios de la rúbrica y estructurarlo de acuerdo a los ejemplos, que son los documentos que les voy a compartir como recursos para que ustedes ahí lo puedan ver. Ok, primero va la portada, ¿qué es lo que va en la portada? Yo les mencionaba que, bueno, les había compartido una imagen de la portada que es la oficial, pero esas a ustedes se las proporcionan editables hasta cuarto. La que yo les voy a compartir, pues es editable porque está en Word, pero cumple con los lineamientos de la Universidad Ciudadana. Lo único que cambia es el logotipo, que lo tienen que poner de 5x5, pero fuera de ahí todo lo demás cumple con los lineamientos de la Universidad Ciudadana.
Ok. ¿ok? Bueno, gracias. Y ahí ya pues ustedes van viendo el esqueleto de nada, van viendo ustedes ahí lo que llamamos como esqueleto y pues van complementando de acuerdo. Ok, lo primero que dice es introducción. La introducción ya sabemos que no va, o sea, eso se queda en blanco, ¿sí? Bueno, lo que sigue es los reconocimientos o los agradecimientos. Bueno, lo que vaya ahí marcando, eso es lo que ustedes van diciendo. Ok, bueno, yo todavía no lo quiero poner, eso es opcional. Si ya sabes a quién se lo vas a dedicar, a quién le vas a agradecer, bueno, ya lo puedes poner. No lo quieres poner, no hay ningún problema, pero las cuartillas de cada uno ya la vamos poniendo, ¿sí? Aunque queden en blanco, pero ya las vamos poniendo. El orden sí lo tenemos que seguir. Y después, bueno, ok, empiezo con esto, bueno, lo voy a poner. Luego siguen los antecedentes, pongo los antecedentes y pongo esto, así. Ustedes, de sus actividades, ¿ok? Ok, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, ya algunos ya se despidieron, ya saben, pues si son las 10 y tienen que retirarse adelante. Los que tengan dudas, bueno, pues sí, con mucho gusto aquí me quedo para apoyarlos. Pero en sí, lo que correspondía a esta clase, ya vimos lo que corresponde. Bueno, ya otra vez me echamos Sandra. Ya ve que yo corregí mi título y según yo corregí el contenido, ya lo puse en el foro. Pero ya no supe si con el foro bastaba o le tenía que mandar un mensaje por plataforma como para ver si en un chancito me le da la revisada para saber si voy bien o me regreso. Sí, bueno, les había comentado, con el foro es suficiente, yo me voy a ir al foro, o sea, yo les había comentado que el foro se creó para eso, yo me voy a ir al foro y ahí nada más les pido que estén al pendiente de su calificación, retroalimentación, dudo mucho que les pueda retroalimentar porque ya se hicieron correcciones o tanta retroalimentación porque ya se hicieron correcciones, pero si hay algo todavía que reforzar, con mucho gusto ahí se los marco. Solamente que pues en ese caso no los he revisado porque le dio prioridad a lo que ya se venció, ¿sí? Para que Claro. pudiéramos ir De hecho, avanzando. actualicé los archivos, o sea, como que quité los anteriores y subí los nuevos. Ok, perfecto. Pero sí considerando la retroalimentación anterior. Ajá. Ok, perfecto, con eso es suficiente. Lo que yo les voy a checar en la tarea de los antecedentes es nada más que cumpla con los indicadores, porque ese es el criterio de la rúbrica. Ya si tenemos que meternos un poquito más a lo mejor en otras de redacción o esto, pues ya lo vemos después del parcial. Ahorita lo que yo ya les voy a estar retroalimentando es lo que ya va para el parcial, ¿ok? Maestra, buenas noches. Adelante, Sandy. Lo que tenemos nada más pendiente de tarea es el foro para el día 19, ¿verdad? Es correcto. Ok, muy bien, muchas gracias. Al contrario, Blanca. Hazel, te escucho. Buenas noches, maestra. Bueno, es un comentario y una pregunta al mismo tiempo. Mandé la corrección de la retroalimentación que me dio y entre esa corrección me comentaba, entre la retroalimentación me comentaba que fuera de 20 palabras. Entonces, lo que hice fue modificarlo un poco, igual lo mandé ya modificado, pero pues espero que no haya cambiado como que todo el sentido de la investigación. Pero pues básicamente era lo que le quería comentar y preguntar, o sea, si estuvo bien o no. Aquí lo que podemos hacer, Hazel, es que me mandes el anterior y el nuevo por mensaje para yo poderte decir, no, si como lo modificaste se sigue quedando de acuerdo a lo que tú quieres investigar. Buenas noches a todos, muchas gracias, que descansen, cenen rico, nos vemos la próxima clase. Maestra, gracias por sus aportaciones muy buenas. Nos vemos, gracias, excelente. Gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. Hasta luego. Quedando contigo, Hazel. Ahí lo que yo te recomiendo es que me mandes un mensaje. ¿Cómo lo tenías en la primera vez que me lo mandaste? ¿Y cómo quedó con las correcciones? Nada más para poder verificar que en sí tu tema sigue siendo el mismo.
Solamente lo estructuraste porque pues la dimensión era muy extensa. Ok, entonces como mensaje, vaya, le escribo el anterior y el nuevo. Ajá, poniéndome ahí de que este es el original y la corrección, ¿ok? Para que yo lo pueda identificar y no te vaya a retroalimentar el mensaje diferente. Y eso es mucho más rápido, porque si te vas a esperar hasta que lo revise y luego resulta que sí lo modificaste el tema de investigación, entonces ya tendríamos tendrías que cambiar todo lo demás. Ok, está bien. Gracias, maestra. De nada a ti. Bueno, voy a quitar ya la... Agustín, te escucho. Maestra, yo cometí un error